Vamos a detenernos en el análisis de lo que ha dado de sí esta reunión de hoy del Banco Central Europeo. Vamos a fijarnos en la macro del día y lo vamos a hacer de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, 25 puntos básicos, lo que todo el mundo estaba esperando, aunque sí que en algún momento alguien ha llegado a pensar en que podrían verse 50 puntos básicos de recorte. No ha sido así. ¿Con qué se queda del mensaje de Christine Lagarde? Sí, de hecho, hace nada ha salido mediante Bloomberg algún comentario, no sé si Bloomberg o Reuters, de que fuentes del Banco Central Europeo que estaban contentas o que querían apostar más por bajadas de tipos de 50 puntos básicos. Al final han decidido bajar 25 puntos los tipos de interés. Era algo que era ampliamente esperado, aunque debo decir que si baja 50 puntos básicos, pues habría sorprendido, pero no habría sido una sorpresa tampoco del otro mundo, ¿no? Un poco como ha ocurrido también con el Banco Nacional de Suiza, que sí que es cierto que ha sido una sorpresa la bajada de 50 puntos básicos, pero oye, tampoco es que haya sido un shock para los analistas. ¿Con qué me quedo del Banco Central Europeo? Bueno, me quedo con sobre todo esos comentarios de que la situación económica se está poniendo difícil, de que, oye, dejan la puerta abierta que en caso de que los datos de inflación vayan la línea que están teniendo y si la economía pues, se enfría un poquito más, que ya está bastante o suficientemente fría, pues están dispuestos a seguir con este ciclo de bajadas de tipos y ya, oye, están mirando un poco a dónde se sitúa esa tasa neutral, ¿no? Ahora mismo el 3% es donde se encuentra la tasa federal, pues estarán tanteando el 2, incluso por debajo de ese 2% de cara al año 2026. Porque ¿con qué idea se ha quedado después de los comentarios de Christine Lagarde, sobre todo a preguntas de los periodistas, hablando de ese tipo neutral y de si llevarían el precio del dinero por debajo de ese nivel en la eurozona en los próximos meses? ¿Con qué idea en la cabeza se ha quedado para próximas actuaciones del Banco Central Europeo ya en 2025? Pues la idea que tengo es que si los datos de inflación siguen esta línea, porque al final es el único mandato que tiene el Banco Central Europeo, les veo capaces de reducir los tipos de interés. La gran preocupación es el euro, ¿no? O al final es esa inflación. ¿Qué ocurre? Pues que tú te arriesgas a que si el ciclo de bajas de tipos es mucho mayor que el de Estados Unidos o que el del resto de países, al final Europa es una región muy importadora y por tanto importas inflación si tu euro está mucho más barato, ¿no? O sea, al final una divisa mucho más baja que el resto viene muy bien si eres exportador porque te permite exportar más, pero si tienes que importar, importas inflación. Por tanto, ahí es donde tienen que jugar un poco con la balanza del equilibrio, ¿no? Al igual que en Estados Unidos hablamos de que tienen que equilibrar entre el empleo y entre la inflación para que no se vaya ni uno ni otro de rosca, ¿no? Que ninguno se acentúe más de lo esperado o empeore por el lado del empleo, pues por el lado de Europa tienen que jugar un poco con, oye, estimular la economía, evitar que la inflación no se dispare, pues eso está más o menos controlado, y sobre todo evitar que el euro caiga mucho con respecto a otras divisas, porque eso podría generar que la inflación vuelva a hacer acto de presencia y el ciclo pues, se repita, ¿no? Aquí ahí, o yo a la hora de hablar de Europa veo una diferencia clara y es que Europa no tiene un crecimiento económico que mantener, ¿no? Algo que en Estados Unidos sí. En Estados Unidos hay un crecimiento económico sólido y por tanto, pues oye, esa balanza se tiene que equilibrar. En Europa no, en Europa lo que hay que hacer es tratar de lograr ese crecimiento económico, ¿no? Por tanto, es una diferencia bastante considerable. Bueno, hoy hemos visto rebaja de la previsión de crecimiento por parte del propio Banco Central Europeo y hemos tenido también previsiones del Instituto Económico Alemán IFO. Espera para el año que viene un crecimiento del PIB alemán del 0,4% en caso de que la economía alemana no logre superar sus desafíos estructurales o del 1,1% si se consiguen aplicar las políticas adecuadas, las políticas económicas adecuadas. Dice el jefe de estudios del IFO que en estos momentos todavía no está claro si en la actual fase de estancamiento, esta fase que estamos viendo en la economía alemana desde hace un tiempo, es una debilidad temporal o es un cambio permanente. No sé si ustedes lo tienen claro.
Es que está ocurriendo algo en la mayoría de economías de la eurozona y es que no hay un eje político claro, ¿no? Al final, si hay una mayoría a la hora de llevar a cabo políticas, pueden ser buenas o pueden ser malas para la economía y ya está. Y descuenta eso y seguirá con esas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes un parlamento tan disgregado, ¿no? Por así decirlo, donde no se pueden poner de acuerdo para tomar a cabo prácticamente ninguna medida. La inestabilidad política de Francia, de Alemania, está en niveles bastante más elevados que en otras regiones, como por ejemplo Estados Unidos, que acabamos de tener las elecciones americanas, pues Hmm. Europa, o sea, pues Alemania y Francia estaban incluso por encima. Y al final que haya tanta diferencia en el Parlamento que no se pueda poner de acuerdo ni siquiera para aprobar los presupuestos, como estamos viendo en Francia, pues lo que genera es una inestabilidad y una falta de dirección bastante clara. Porque Hmm. como digo, aunque haya una dirección y esta sea mala, pues el mercado descuenta que es mala. Ahora mismo los mercados y las expectativas económicas están descontando una incertidumbre manifiesta, una incertidumbre bastante clara. Hmm. Ha tocado el tema al principio de no ha sido la del BCE la única reunión que hemos tenido esta jornada, porque también pues hemos visto rebaja de tipos de interés en Suiza, en su caso de forma más contundente, porque del 1 ha dejado el precio del dinero en el 0,5%. ¿Qué le parece esta decisión? Pues hombre, observando la tendencia de la inflación y demás, sí que es cierto que se descontaba en un 58% que se podía llevar a cabo esta bajada de tipos. Como digo, ha sido una sorpresa, pero una sorpresa bastante ante la que la balanza estaba bastante a su favor, ¿no? Por tanto, si te soy sincero, no me ha sorprendido para nada. O sea, viendo la evolución de la inflación de los últimos tiempos en Suiza, era cuestión de tiempo. Si no la llevaban a cabo una bajada de 50 puntos ahora, posiblemente las futuras bajadas iban a ser con descuentos extra. Por tanto, al final no me sorprende. Manejaron la inflación mejor que nadie y de momento pues están mostrando una fortaleza, así como institución, como Banco Central, Hmm. Banco Nacional Suizo, en este caso, bastante más contundente que el resto. Aquí ya podemos entrar y aquí ya podemos estar horas y horas hablando un poco de cómo está distribuido el balance de Suiza y de si hay riesgos o no, sobre todo por el balance privado, ¿no? No tanto por el Sí. balance público. Pero bueno, eso ya de momento lo están manejando bien, son un país chiquitillo y lo están haciendo bastante bien. Bueno, una pincelada sobre la macro que hemos conocido en Estados Unidos, porque hemos tenido dato de paro semanal y hemos tenido también índice de precios de producción. ¿Cómo los ha visto? Pues mira, justo ahora estábamos conociendo un poco lo que se pronostica para el deflactor de inflación, que es el dato, dentro de los datos de inflación al consumo y de inflación al productor, pues se saca un conjunto que es el deflactor, que es el dato que se conoce a final de mes y que es un poco el más importante o el de referencia. Y se espera un deflactor de inflación de solo un crecimiento del 0,13% para el mes de noviembre. Y choca un poco porque vimos ayer los datos de inflación al consumo, que fue un aumento de un 0,31 y hemos visto el día intermensual, perdón, y hemos visto el día de hoy inflación al productor que ha sido un dato superior a esperado, ¿no? El dato general muestra un crecimiento de un 0,4% intermensual. Y choca mucho que la subida del deflactor sea simplemente, o se espere que sea simplemente un 0,13%. El motivo de esto es que estamos observando cómo la inflación de los servicios sigue esa desinflación, sigue la buena tendencia, y lo que Hmm. estamos observando es que componentes que no cuentan tanto para el deflactor, como por ejemplo el shelter, que tiene gran peso, como por ejemplo los bienes, están volviendo a repuntar. Los bienes llevaban 18 meses en deflación y ahora mismo vuelven a sumar, vuelven a tener tendencia positiva. De hecho, si anualizamos los 3 últimos meses, es ya una tendencia ampliamente positiva. Yo lo que veo claramente es eso, la inflación de servicios sigue muy elevada, es una inflación que cuesta mucho devolver a los objetivos, pero que va en buena tendencia. Y la inflación de los bienes está repuntando, pero no por nada preocupante, sino por esos efectos básicos, porque, oye, se tiene que estabilizar en terreno positivo. Por tanto, siempre y cuando no haya un shock inflacionario, no debería de haber mayores problemas. La tendencia debería de seguir su curso. ¿Qué pasa? Hmm. Que es lento. No se pueden lograr los objetivos de forma rápida si quieres evitar que haya una recesión. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti, un saludo.